espero que estén bien, ¿ya? Y vamos a comenzar entonces la clase de hoy día, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Ya. A ver, nosotros en las clases antepasada vimos los gobiernos que hubo en Chile desde 1958 hasta 1973, ¿cierto? Vimos 3 presidentes que se caracterizaron porque tuvieron proyectos distintos, se caracterizaron porque hubo reformas bien importantes en cuanto a la estructura o cómo se organizaba el país desde el punto de vista político, económico, ¿ya? Y estos cambios, se habló de las reformas estructurales, por ejemplo, la reforma agraria, por ejemplo, primero la chilenización y después la nacionalización de la minería. El cobre fue lo más destacado, ¿ya? Y también hay cambios desde el punto de vista social que va abarcando mayores actores, mayores protagonistas en la parte social, ¿ya? Ahora, estos gobiernos entraron en crisis y todo este proceso fue cada vez decayendo más y la sociedad se fue polarizando, se fue dividiendo hasta llegar en el gobierno de Allende a la realización de un golpe de Estado, ¿ya? Porque nosotros vimos en la clase pasada, vimos 3 puntos de vista en que se interpretó, o 3 visiones que tienen distintos autores sobre el golpe de Estado, es decir, por qué ocurrió. Ya nosotros vimos una interpretación, una visión económica, vimos una visión política, en que en la parte política se explicaba la influencia de los hechos que ocurrían en el extranjero, o sea, una influencia externa con todo lo que ocurría en esa época, que era la Guerra Fría y la influencia de Estados Unidos en América Latina. Vimos también la parte de política en cuanto a política interna, es decir, lo que pasaba dentro de Chile, ¿ya? Y aquí también esta política interna también fue desgastándose. No se cumplió con las expectativas que se crearon para las personas, ya de mejorar su situación económica, su situación social, y todo eso llevó a un quiebre en la parte política, una polarización. No había un consenso, no había un término medio, o se era de una tendencia o se era de otra, izquierda, derecha. En la parte económica también hubo muchos problemas económicos ya que debió enfrentar el gobierno de Allende, con, por ejemplo, un dato, una inflación altísima, ¿ya? De más de un 300%, por ejemplo, que es una inflación muy alta y un problema muy grave para la economía, ¿ya? El desabastecimiento, el mercado negro, el acaparamiento, etc. Entonces, todo eso su conjunto llevó a esta crisis. Ahora, nosotros sabemos que el 11 de septiembre asume un nuevo gobierno encabezado primero por una junta militar, ¿ya? Y después es liderado por Augusto Pinochet, pero primero gobernó una junta militar, ¿ya? Y esta junta militar va a tomar varias decisiones y una de ellas es cambiar el modelo económico en Chile. Hasta el año 73, ¿ya? Se aplicó en Chile un modelo económico llamado modelo ISI, ¿ya? ISI significa industrialización por sustitución de importaciones, es decir, que Chile producía lo que necesitaba y trataba de disminuir las importaciones, ¿ya? O sea, una economía que fuera capaz de sustentarse sola. Y tomando medidas para proteger la industria nacional. ¿Por qué? Porque la industria nacional nos iba a abastecer al país de todo lo que necesitara y que no fuera necesario traer productos de afuera.
Ese modelo llega a su fin y se instala un modelo que es todo lo contrario. Al modelo Easy se le llama de crecimiento hacia adentro, ¿ya? A este modelo neoliberal va a ser un llamado modelo de crecimiento hacia afuera. Ahí vamos a ver después por qué se le llama así. Pero esa es la idea, ¿ya? Que se cambia el modelo económico que es neoliberal. La palabra liberal nosotros ya sabemos, plantea libertades, ¿cierto? Libertades económicas, libertades políticas, ¿ya? En este caso tiene que ver con la parte económica. Entonces, vamos a partir, antes de esta introducción, el objetivo entonces dice caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el régimen o dictadura militar, considerando aspectos como la transformación del rol del Estado, ¿ya? O sea, el rol del Estado va a cambiar, la disminución del gasto social, la supremacía del libre mercado como asignador de recursos, la apertura comercial y la disponibilidad de bienes, la política de privatizaciones e incentivo a la empresa privada, el cambio en las relaciones y derechos laborales y evaluar sus consecuencias sociales en el corto y largo plazo. Ya, este objetivo es súper largo, ¿ya? Pero en el fondo es caracterizar el modelo económico neoliberal en Chile y ahí se mencionan algunas características y lo otro es evaluar las consecuencias. ¿Ya? Hoy día vamos a ver primero caracterizar este modelo, de qué se trató, qué se hizo, y en la otra clase nosotros vamos a ver qué consecuencias tuvo, ¿ya? A corto y largo plazo, porque muchas consecuencias son están, digamos, ahora en este momento siendo también digamos, siendo efectivas. O sea, todavía, después de tanto tiempo, las medidas tomadas en esa época, por ejemplo, el tema de las AFP. ¿Ya? Ahí ya les dejo un tema. Entonces, vamos a partir. Entonces, lo primero, ¿qué planteaba este neoliberalismo? ¿Ya? O podríamos decir un liberalismo nuevo. ¿Ya? O sea, la base de este liberalismo es el liberalismo económico clásico, pero que va adaptándose a la nueva realidad. Entonces, ¿qué es lo que planteaba? Dice, mayor liberalización de la economía, o sea, una economía más libre y con menos intervención estatal, como es la segunda característica. Dice, menor intervención estatal, o sea, menor intervención del Estado. Dice, bajo el supuesto de que al garantizarse la libertad de mercado, esta generaría el bienestar de la población. O sea, si se respeta la libertad de mercado, ¿ya? Esto aseguraría el bienestar de la población y el Estado no tendría que estar interviniendo, ¿ya? Entonces dice, este conjunto de ideas se denominó neoliberalismo y entre sus principios se encuentran aspectos como reducción del rol del Estado en la economía y en seguridad social, la privatización de empresas estatales, o sea, empresas que eran del Estado pasaron a manos de privados, ¿sí? La flexibilización y liberación del mercado laboral. ¿Ya? O sea, se cambiaron todo lo que tenía, las reglas, cómo funcionaba el mercado laboral, o sea, el mercado del trabajo. Se cambia todo eso. Ya voy a ir explicando. Ya. ¿Cuándo se hizo esto? Dice, implementación de un nuevo modelo económico en Chile. ¿Ya? Dice, una vez instalada en el poder, el 11 de septiembre del año 73, acuérdense que fue septiembre, entonces dice, desde el año 74, es decir, el año siguiente, la Junta Militar aplicó una serie de medidas destinadas a superar la grave crisis económica que experimentaba el país. Así, se comenzó a implementar en Chile un modelo neoliberal. Este conjunto de políticas económicas fue adoptado por muchos países luego de la crisis del estado de bienestar en la década de 1980. Chile constituyó una de las primeras economías en aplicar sus medidas, ¿ya? En el caso de Chile, el estado de bienestar no se aplicó. Fue muy, muy leve. El que predominaba era el modelo, como les dije, el modelo Easy, ¿ya? El estado de bienestar, recuerden que nosotros lo vimos y significa que el Estado se preocupa de satisfacer las necesidades fundamentales de la población, es decir, necesidades en salud, necesidades en educación, en vivienda y también todo lo que tiene que ver con la previsión social.
¿Ya? Entonces el Estado se va a preocupar de esos roles. Ahora, ¿cómo financia eso? A través de impuestos. Y ese tipo de organización económica de algunos países entró en crisis también en los 80. Entonces, la mayoría de los países, incluso países de Europa, aplicaron lo que era el sistema neoliberal. Ya. Características del neoliberalismo en Chile. Dice, a partir de 1975, la implementación de este nuevo modelo económico fue asumida y dirigida por un grupo de economistas formados en su gran mayoría en la Universidad Católica y en la Universidad de Chicago en Estados Unidos, donde conocieron los postulados del neoliberalismo. Este grupo de economistas fue reconocido como los Chicago Boys, ¿ya? Ya, tenemos entonces, la Junta entonces asume el poder el año 73, ya en septiembre del 73, el año 74 ya se toman algunas medidas para enfrentar la crisis económica y como era una junta militar integrada por el comandante en jefe del ejército, el comandante en jefe de la Armada, de la Fuerza Aérea y de Carabineros, esta parte de la economía la asumió la Armada, la Marina, ¿ya? Ellos se hicieron cargo de la parte económica y ya a partir de 1975 empiezan a incorporar, porque ellos eran todos uniformados, estudiaban, preparados y todo, pero incorporan a civiles, no uniformados, sino que civiles preparados como en este caso, primero la mayoría eran de la Católica, ¿ya? Y después hicieron estudios posteriores en Chicago. Y por eso se les conoció como los Chicago Boys. Ellos estuvieron a cargo, después vamos a ver quiénes eran, ahí hay algunos personajes que formaban este grupo de los llamados Chicago Boys, ¿ya? Y por eso el nombre, porque estudiaron en la Universidad de Chicago, estudiaron economía, con estudios de posgrado. Ya. Ahora, vamos a ver las características. La primera, dice, el nuevo rol del Estado. Dice, se propuso un cambio en el rol asumido por el Estado, cuya función debía limitarse a regular la actividad de los privados, dejando atrás el carácter empresario, proteccionista y benefactor que lo había caracterizado en las décadas anteriores. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el Estado disminuye digamos, su importancia en cuanto a la dirección económica. Dice, su función debía limitarse a regular la actividad de los privados, ¿ya? Y lo que tiene que ver, que siempre lo ha manejado el Estado, con los impuestos, ¿ya? Dice, el sector público, o sea, lo que dirige al Estado, pasó así a ser un Estado subsidiario, utilizando sus recursos para promover la participación de privados en distintas áreas, como la salud, perdón, puse la salud dos veces, o la previsión, la salud, la educación, ahí está la educación, o la previsión. Ya, y vamos a explicar por qué la salud, por qué la educación y la previsión social. ¿Ya? Vamos a seguir. Entonces el Estado cambia su rol. Ahora, ¿qué reformas se hicieron? ¿Ya? Por ejemplo, en la parte de trabajo. Dice, se reformó la legislación laboral, flexibilizando las leyes laborales en lo referente a los derechos de negociación colectiva y huelga, los procedimientos para indemnización y despido, además de establecer afiliación voluntaria a los sindicatos, lo que disminuyó la capacidad de presión de los trabajadores frente al empleador. El Estado se limitó solo a la regulación del salario mínimo, ¿ya? Aquí entonces se creó un nuevo Código del Trabajo, una nueva legislación laboral, en que había muchas cosas, muchos derechos que los trabajadores tenían asegurados y que eran respaldados por el Estado, ¿ya? Pero aquí ya no, aquí ya se flexibilizó todo eso y los empleadores podían muchas veces aplicar la ley y despedir a los trabajadores, ¿ya? Sin indemnizarlos muchas veces, ¿ya? También si había una negociación, o sea, los trabajadores negociaban con el empleador algunas, digamos, cambios o mejoría en sus condiciones de trabajo, también eso se fue flexibilizando, ¿ya? El Estado no intervenía en esto, sino que eran la situación que daba entre el empleador y los trabajadores, ¿ya?
dice, el Estado se limitó solo a la regulación del salario mínimo. Y además, en esa época, si alguien entraba a trabajar y había un sindicato, era obligación entrar al sindicato, ¿ya? Y de ahí en adelante ya se estableció que iba a ser voluntario, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores, bueno, todos afiliados a un sindicato, ellos tienen poder de negociación o de presión cuando van a negociar con el empleador. ¿Por qué? Porque están todos agrupados para defender su derecho o para poder negociar, ¿ya? Una mejor, digamos, un aumento de los salarios, mejores condiciones en el trabajo, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí, en la parte del trabajo, el Estado va a disminuir su intervención. En cuanto a la previsión social, dice, en 1980 se transformó el sistema de pensiones, argumentando el otorgar mayor eficiencia al sistema, y cuya principal característica fue la capitalización individual de las cotizaciones obligatorias. Administración privada de los fondos a través de las administradoras de fondos de pensiones, AFP, y la libertad de afiliación de cada trabajador. Ya. Esto empieza el 80 y ya el 81 se promulgó la ley y ya surgen, las primeras AFP surgen el año 81, ¿ya? Ahora, el sistema de pensiones, la idea aquí es que la gente tenga un fondo desde donde obtener recursos una vez que se termina la actividad laboral, o sea, uno ya se jubila y ya no está trabajando, ya no es un trabajador activo y tiene que, obviamente, vivir de algún recurso, ¿cierto? Entonces se crean estos sistemas. Los otros sistemas anteriores se basaban en, por ejemplo, habían distintas formas. Estaba el Servicio de Seguro Social, estaba la Caja de Empleados Públicos, y habían otras organizaciones más en que las personas iban, se les descontaba y iban ahorrando para su posterior jubilación. Aquí se creó y se impuso un sistema que fue ahorrar, ¿ya? Ahorrar de manera individual, tener cotizaciones obligatorias, ¿ya? Y estas cuentas individuales de cada uno iban a ser administradas de manera privada, no las iba a administrar el Estado, ¿ya? Entonces, estas administradoras privadas eran las AFP, que son las que existen actualmente. Y era el trabajador en una primera instancia era libre de afiliarse o no. Después ya era obligación, cuando uno entraba a trabajar uno tenía que cotizar en una AFP y digamos, ahorrar en esa AFP y uno tenía que escoger. Ahora no, en la actualidad hay AFPs que ganan una licitación y ellos reciben a todos los trabajadores nuevos, los más jóvenes, digamos, los que empiezan a trabajar, ¿ya? Entonces, en resumen, en la parte de previsión social surgen las llamadas AFP. Ya. En cuanto a la educación, dice, desde principios de la década de 1980, el Estado traspasó la administración de la educación primaria y secundaria a las municipalidades, señalando que con dicho proceso la administración local buscaría soluciones más directas a los problemas y se mejoraría la eficiencia del gasto en educación. Ya, nosotros vimos ahí que el Estado empieza a disminuir el gasto social y ¿qué es lo que hace? Ellos, antes de 1980, los colegios públicos eran eso, colegios públicos o colegios fiscales, ¿ya? Y ahí estaban los liceos fiscales, ¿ya? Los colegios que dependían, cuando era público o fiscal, dependían del Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado se los traspasa a la municipalidad. Y la municipalidad la que tiene que hacerse cargo de los colegios, que son, en este caso, públicos o del Estado, ¿ya? Aquí también es bien importante señalar que todo lo que era el sistema educacional en público pasa a ser administrado por la municipalidad, todo, ¿ya? Las decisiones de los colegios, los funcionarios, todo. Entonces aquí la idea es que el Estado tenga menos gastos que hacer y la municipalidad es la que lo tiene que asumir.
¿ya? Entonces ahí se habla de que hay una solución más directa, o sea, la relación sería más directa entre los colegios y el municipio que los colegios y el ministerio. Sobre todo pensando en que en Chile hay muchas decisiones que se toman en el centro, ¿ya? Decisiones que involucran, vamos a suponer, un colegio en Aysén, muchas veces se toma acá en el Ministerio de Educación en Santiago. Entonces, un argumento que se da a favor de esto era eso, ¿ya? Dice, la misma suerte corrió la educación superior. También se descentraliza la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado, que eran las universidades públicas de la época, la técnica del Estado, la que ahora es la USACH, ¿ya? Fueron despojadas de sus sedes. Las sedes que ellos tenían, estas universidades tenían sedes en provincias, ¿ya? Tanto la Universidad de Chile como la Técnica del Estado tenían sedes no solo en Santiago, sino que también en provincias. Estas se les quitaron. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ellas? Dice, pasaron a ser universidades regionales, desvinculadas entre sí. ¿Ya? Ejemplo, surge en el norte, por ejemplo, surge la Universidad de Tarapacá, por decirles algo, que era lo que antes había sido la sede de la Universidad de Chile en Arica, en Iquique. ¿Ya? Entonces, el Estado dice, dejó de administrarlas, ¿ya? Entregándoles a las llamadas universidades tradicionales, o sea, las que existían en 1980, un aporte fiscal directo. Estos planteles, agrupados en el Consejo de Rectores, debieron competir con las nuevas universidades privadas. Ya. ¿Qué es lo que pasó aquí entonces? El Estado ya no las iba a administrar, pero les iba a entregar un aporte fiscal directo, ¿ya? ¿Para qué? Para que pudieran administrarse. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer estas universidades? Tenían que entrar a captar alumnos, igual que las universidades privadas que empezaron a surgir en esa época, ¿ya? Había una universidad que era privada, que era la católica, ¿ya? Pero era tradicional, porque existía antes de 1980, pero la católica es una universidad privada, nunca fue del Estado, sí recibe aportes del Estado, pero no es una universidad, nunca fue una universidad del Estado. Entonces aquí ya empiezan a surgir estas universidades privadas, ¿ya? Surgen, por ejemplo, la primera en surgir, y que todavía, si no me equivoco, existe, es la Universidad Gabriela Mistral, ¿ya? Que no es tan conocida. Y después ya empiezan a haber otras más, que son las que existen actualmente, como por ejemplo, la Universidad Central, por ejemplo, ¿ya? Y otras más que existen en la actualidad, que son administradas por privados. ¿Sí? Ya, seguimos. En cuanto a la salud, dice, en el sistema de salud se redefinieron las funciones del ministerio a cargo, o sea, del Ministerio de Salud. Se creó el Fondo Nacional de Salud, o el FONASA, y se municipalizaron los centros de atención primaria. Es decir, tal como se hizo con los colegios, estos centros de atención primaria de salud pasaron a manos de los municipios, ¿sí? Para que también los administraran. Dice, además se creó un sistema previsional de salud privado, con el establecimiento y la reglamentación de las instituciones de salud previsional, que son las ISAPRES, ¿ya? Lo que permitió la libertad de elección de cada afiliado, ¿ya? O sea, se crea el Fondo Nacional de Salud, que ese sí es público, ¿ya? En reemplazo de una institución que era el Servicio Médico Nacional de Salud, ¿ya? Y los centros de atención primaria, que antes dependían directamente del Ministerio de Salud, ahora van a depender, en cuanto a administración, siguen dependiendo del Ministerio de Salud, pero en cuanto a administración van a depender del municipio, de cada lugar. Y se crean estas instituciones de salud privada, que son las ISAPRES, ¿ya? Y son las que se mantienen hasta ahora, que es FONASA o ISAPRE. Ya cuando uno trabaja o uno es carga de alguien, en el caso de ustedes, de alguno de sus papás, pertenece a uno de estos dos fondos, o al FONASA o a la ISAPRE. El FONASA es público y la ISAPRE es privada. Ya. Tenemos entonces, el Estado va disminuyendo su rol en cuanto a educación, salud, previsión. Y aquí también se plantea la disminución del gasto fiscal, ¿ya?
Y lo que se planteaba en esa época era un reordenamiento de la economía. Entonces se señaló que había que reordenar el gasto público, o sea, reducir el gasto que hacía el Estado, especialmente en qué áreas, en las áreas social, por ejemplo, vivienda, salud, previsión, educación, y en obras públicas. Entonces dice, había que disminuir acá. Por eso también se pasaron a los municipios, muchas veces todos estos centros, los colegios, los centros de atención primaria, etcétera, y la educación superior. Entonces, dice, hubo también un recorte en la cantidad de empleados fiscales, o sea, disminuyó la cantidad de empleados que trabajaban para el Estado, los empleados fiscales, y en los salarios que estos recibían, ¿ya? O sea, se redujo la cantidad de empleados fiscales y los salarios que estos ganaban. Estas medidas fueron acompañadas por una política de privatizaciones, por lo que muchas de las empresas que hasta entonces eran controladas por el Estado pasaron a manos de particulares, ¿ya? En algún momento nosotros mencionamos algunas empresas nacionales, todas las que llevan el nombre nacional eran del Estado, ¿ya? ¿Recuerdan, por ejemplo, Empresa Nacional de Telecomunicaciones? ¿Ya? Esa empresa nacional de telecomunicaciones estaba a manos del Estado, pero se empiezan a hacer todo este proceso de privatizaciones y empiezan, que es Entel, lo que acabo de decirles, pasa a manos de privados. La empresa nacional de electricidad, la Endesa, también, ¿ya? Pasa a manos de privados. Se venden acciones, la gente puede comprar acciones y las empresas que eran del Estado pasan a manos de privados. Y un tercer punto que tiene que ver con este neoliberalismo, ya que primero, acuérdense, fue la disminución del rol del Estado, disminución del gasto fiscal, es que la economía se abre al comercio internacional. Dice, se incentivó la inversión privada y extranjera a través de la eliminación de trabas y controles que dificultaban el comercio exterior. Es decir, se bajan todo lo que son impuestos o cobros que se hacían a los productos que venían desde el exterior, productos importados, que antes eran más altos. ¿Por qué? Porque trataba de protegerse la industria nacional, pero ahora se decía que era importante que Chile abriera su economía al mundo, ¿ya? Dice, por otra parte, se estimularon áreas de producción no tradicionales para la economía chilena, como la industria forestal, pesquera y frutícola. ¿Por qué? Porque normalmente Chile basaba su exportación en lo que es la minería, acuérdense, el cobre sobre todo, y la agricultura. Aquí ya empiezan a fomentarse otras áreas. Esto último favoreció la diversificación de las exportaciones, lo que tuvo resultados exitosos en una primera etapa de recuperación nacional. Aquí la idea era recuperar la economía. Entonces aquí esta es una característica en que va a cambiar todo el sistema, porque antes la economía chilena era una economía más bien proteccionista, ¿ya? Trataba de proteger la industria nacional y que ésta fuera capaz de abastecer las necesidades de las personas. Acá no, acá ya se abre a los productos importados, a los que venían de afuera. Ya. Aquí les voy a mostrar algunos personajes que tienen que ver, que esta dice características del nuevo modelo económico, o sea, del neoliberalismo. Dice fundamentos teóricos, se basaban en el liberalismo económico tradicional, con Adam Smith y la riqueza de las naciones, que ahí hay una portada de un título, ¿ya? Que esto es del siglo XVIII. Ahí se planteó el liberalismo como teoría económica. Este es el neoliberalismo, ¿ya? Pero está basado en esto. Entonces dice libertad personal, propiedad privada y la mano invisible del mercado. O sea, que el mercado hiciera funcionar todo y el Estado no tuviera que regularlo. ¿Quiénes fueron los que aquí plantearon, o fueron los primeros economistas ya en la Universidad de Chicago, fundamentalmente, que plantearon este neoliberalismo? Fueron estos dos personajes que aparecen acá. Al lado de donde está la riqueza de las naciones aparece un personaje que se llama Milton Friedman, ¿ya? Que fue un teórico del neoliberalismo, y el que está abajo aparece su nombre ahí, Friedrich von Hayek, que también es un economista teórico de este neoliberalismo, ¿ya?
Este modelo, dice, fue adoptado por Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. ¿Ya? Entonces, no solamente fue en Chile que se aplicó este modelo neoliberal, sino que en otros países también empezó a aplicarse este modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque en estos países como Estados Unidos e Inglaterra, el modelo del estado de bienestar estaba ya entrando en crisis. Ya. Aquí hay un esquema con este modelo neoliberal, ¿ya? Y que también plantea que de esta manera Chile entró en todo lo que era la globalización, especialmente la globalización económica. ¿Ya? Entonces, una parte dice fin del modelo ISI con el régimen militar, y dice cambio de una economía hacia adentro hacia una economía de crecimiento hacia afuera. ¿Ya? Dice estudios de las ventajas comparativas hacia otros países y el mundo, inicio de la economía neoliberal por los Chicago Boys, que les mencionamos antes, y dice aquí transformaciones de la economía neoliberal. ¿Ya? Esta economía neoliberal todavía está presente, se le han hecho algunos cambios y en los gobiernos de la Concertación, de la Alianza por Chile, ¿ya? Y con, digamos, más que nada adaptando este sistema a las necesidades sociales y también al cumplimiento de estándares internacionales, ya sea de medioambientales, de derechos humanos, etcétera. ¿Ya? Porque también muchas veces los países exigen el respeto a las normas medioambientales para establecer vínculos comerciales con otros o firmar pactos o tratados. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos algunos de los Chicago Boys, ¿ya? Aquí están los nombres. Hay varios más. Por ejemplo, uno de los que es más conocido, que no aparece aquí, pero que era más joven en esa época, es Joaquín Lavín, ya que usted a él lo deben ubicar más. También era parte de todos estos economistas de la Católica. ¿Ya? Entonces aquí hay algunos, Sergio de la Cuadra, Sergio de Castro, Pablo Barahona, Álvaro Bardón, que eran civiles que en esa época colaboraron con todo lo que es este cambio en el sistema económico. Acuérdense que estamos hablando de un gobierno militar. Y ahí no hay congreso, nada, nadie que se oponga. Esta economía se impuso y se impuso nomás. Ahora, hay un documento en que está todas estas bases, dice bases de la política económica del gobierno militar chileno. Y se le puso el nombre de El Ladrillo. ¿Ya? Si usted alguna vez tiene que ver con digamos, este documento, que están las bases de lo que planteaban los Chicago Boys para Chile. Esto tuvo su origen antes del 73, pero se fue adaptando, se tomó como la base para la política neoliberal en Chile. ¿Ya? Y aquí se plantea lo que se proponía, lo que nosotros dijimos antes, un modelo económico basado en la libertad de mercado, reducir el rol del Estado, ¿ya? Y el Estado solamente regula algunas actividades y subsidia algunas cosas como la vivienda, la educación, por ejemplo. Y subsidiar significa que el Estado paga algo, por ejemplo los subsidios habitacionales, ¿ya? Que son algo que se entrega y no se devuelve, y las subvenciones escolares, por ejemplo. Apertura al extranjero, rebajando aranceles o impuestos a los productos que venían de afuera. ¿Ya? Y también aquí hay algunas características de lo que fue o ha sido hasta ahora el neoliberalismo en Chile. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros aquí está un resumen de lo que nosotros hemos visto. Toda esta política neoliberal sigue vigente, ¿ya? Sigue todavía vigente, a pesar de que no estamos en un gobierno militar, no es una dictadura militar, digamos, la base neoliberal se mantuvo, ¿sí? A pesar de que se cambió de gobierno. Dejamos entonces de compartir y chiquillos, antes que me olvide, recuerden que